Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Fraust. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. La semana pasada se comentó sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo Jesús venció a Satanás a favor nuestro, que todos estamos llamados a entrar en su reino. Jesús enseña a través de las parábolas. Los signos del reino son los milagros y prodigios que realizó. Las llaves del reino que Jesús deja a Pedro. En la transfiguración, la nube indica la presencia del Espíritu Santo. La subida a Jerusalén, su entrada mesiánica. Jesús es crucificado, muerto y sepultado. Jesús cumple con la ley en su totalidad. Jesús en su presentación en el templo. Los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en un desgraciado conjunto de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en su poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancilla. Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo de una humanidad, caída y destinada a la muerte a causa del pecado.
Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con los otros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su propio Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que procede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres, sin excepción. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Al entrar en este mundo dice: He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esa voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice: tengo sed. El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús era a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel, cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. En efecto,
Aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. La agonía de Getsemaní. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, del que vive, al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre. Acepta su muerte como redentora, para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios, hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. En la cruz Jesús consuma su sacrificio. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.
Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna, y la Iglesia venera la cruz cantando: Salve, oh cruz, única esperanza. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento redentor. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Jesucristo fue sepultado. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado posible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que vive, que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo uno con otro por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte, y resultando Él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Ya que el príncipe de la vida, que fue llevado a la muerte, es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separado de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase, y por eso de Cristo se puede decir a la vez: fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Sepultados con Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno
Es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Jesucristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Cristo descendió a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban ahí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar ahí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado, real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. Él que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí, encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana, como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, a los muertos ha dado la vida. El acontecimiento histórico y trascendente. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Las apariciones del resucitado. María Magdalena y las santas mujeres que venían de embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo, por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular, en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua, como testigos del resucitado. Los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión
y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron. Tan pronto en la noticia de la resurrección, los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiera y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que le es familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es Él el hombre celestial. La resurrección como acontecimiento trascendente. Qué noche tan dichosa canta el pregón de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso,
Cristo resucitado no se manifiesta al mundo sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez, manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad. Con su cuerpo en la Trinidad, Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos, no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección.
Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, reflexionemos. Jesús fue entregado por designio de Dios, porque así estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Jesús en la última cena anticipa la ofrenda de su cuerpo, la Eucaristía que celebramos en misa, e instituye el orden sacerdotal. En la agonía de Getsemaní, Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. La resurrección de la hija de Jairo, la del joven de Naín, la de Lázaro, vuelven a la vida, pero después volverán a morir. La resurrección de Jesús pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio, la vida divina, la vida eterna. Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.